con personas del más allá. El espiritismo y la brujería son los temas que hoy nos ocupan. Be'ezrat Hashem. Vamos a traer un caso real que pueden corroborar la información en sus medios digitales. El caso es así. Hay un rab que se llama el Rab Mordejai Halperin. Este jajam es un rabino médico científico israelí, director del Departamento de Ética Médica del Ministerio de Salud de Israel, y es también director del Instituto de Investigación Médica Alágica de Jerusalén. Es una persona muy preparada, y llegaron con él a formularle la siguiente pregunta. Una persona en Israel, lo alenu, lo alejem, fue diagnosticado con un cáncer muy agresivo y, según los médicos locales, incurable. Los médicos, al no poder hacer nada por él dentro de la medicina convencional, lo desahuciaron. El paciente y su familia quieren probar una opción que se parece a primera vista desesperada, pero quizá no lo sea tanto. Escuchen bien la opción. Ellos quieren viajar a Brasil. En Brasil hay un curandero que se llama Joao Teixeira de Faria o Joao de Dios. Este hombre, ustedes lo pueden buscar en internet, es un curandero, no está reconocido por los departamentos de medicina oficiales, ni siquiera del mismo Brasil. Sin embargo, a pesar de haber estudiado solamente hasta segundo de primaria, este médico se jacta de curar todo tipo de enfermedades crónicas e inclusive casos terminales. Ustedes van a decir, bueno, es un cuentero, es un farsante. Sin embargo, escuchen bien los datos. Hay quienes le dan a este curandero un porcentaje de éxito del 85%. Hay desde 1965 millones de pacientes que han acudido con él. Diariamente hay una fila de 3,000 personas para obtener una cita. Los pacientes no pagan un centavo por la consulta. Él simplemente los trata, ahorita van a ver cómo, y los refiere a una tiendita que está ahí cerca para que compren algunas hierbas, puros remedios naturales. Estos 3,000 hombres que están ahí a diario reciben comida, reciben pan, reciben una sopa caliente, porque tienes que estar ahí formado durante mucho tiempo. Gente que estuvo ahí y le mandan esta información a este director del Instituto de Ética del Ministerio de Salud, le mandan los siguientes datos. Gente que estuvo ahí. Uno de los enviados dice, yo estuve ahí y vi que este señor realiza cirugías que van en contra de la lógica humana. Por ejemplo, él le puso la mano en la cabeza a una mujer que tenía un tumor en el vientre. De repente, después de que este hombre puso su mano en la cabeza de esta señora, se levanta ella la camisa y ve una cicatriz que se acaba de formar en ese momento de 10 centímetros. Se acaba de extirpar el tumor por medio de algo sobrenatural. Este hombre simplemente le puso la mano en la cabeza, le extirpó el tumor, le abrió por algún medio el vientre, le sacó la enfermedad y le cicatrizó. Esta mujer, como cuenta este cuate que estaba ahí presente, regresó sana a su casa a cenar. La mayor parte de las cirugías que hace este hombre
las lleva a cabo cuando los pacientes están ahí de pie. No hay una camilla donde los pone de pie. Les hace cirugías sin bisturí, sin corte, los cose de alguna manera también mágica. Este cuate, Joao, el médico, el curandero, explicó en más de una ocasión cómo puede hacer lo que hace. Él dijo que él se convierte en un mediador espiritual. ¿Por qué? Porque hay médicos ya fallecidos que vienen hacia él, se posan en su cuerpo, más de 30 médicos distintos de diferentes especialidades se posan en su persona y por medio de la energía de todos ellos, él realiza sus procedimientos. Él se convierte en el doctor que diagnostica, en el anestesista, en el cirujano, por medio de estas almas que se posan en él. Él claramente dice que son más de 34 los médicos o las almas de los médicos que vienen hacia él. Y él, al convertirse en el medio, las almas posan en él y él, dotado de toda esa sabiduría y energía, realiza sus procedimientos. Entonces le preguntan a este rabino científico, médico, si puede este enfermo acudir con este curandero o está prohibido por esto ser brujería. O tal vez, aparte de ser brujería, es idolatría. ¿Entendió la pregunta o no? Les estoy diciendo todo el caso para que entiendan que esto es real. Hay gente que pregunta si puede acudir a estas cosas y aparentemente hay cosas que funcionan o que son reales. Puede, según la ley de la Torá, este enfermo acudir con este curandero o está prohibido por tratarse de idolatría tal vez o de brujería aparentemente. ¿Qué dice la Torá al respecto? Este doctor, nada más para que ustedes sepan, hoy en día está detenido por la justicia por casos de abuso. O sea, es toda una personalidad en Brasil y se hizo un escándalo cuando lo detuvieron. Lo pueden buscar ahí después en el Rap Google, que trae toda la información necesaria. El curandero Joao de Brasil. ¿Qué dice la Torá? ¿Se permite o no se permite? Mucha gente ha llegado a preguntarme, cuando ha tenido una mala racha de vida, si puede hacer una limpia. ¿Se permite que uno acuda a este tipo de instancias o no? Mucha gente pregunta si se permite invocar almas para obtener cierta información. ¿Qué dice la Torá al respecto? Entonces, vamos a ir desde el principio. Dice la Torá, Mejashefá lote hayé, no dejes con vida a la gente que se dedica a la brujería. La Torá castiga con la pena capital a la gente que se dedica a la brujería. Además de ese versículo, también dice lote nahashu, está prohibido que uno interprete señales como señales divinas, como por ejemplo, si cruzó un gato negro, tú piensas que con eso ya te va a ir mal en el día, está prohibido. Lote onenú, tampoco puedes creer que existen buenos momentos y malos momentos y decir, yo voy a viajar a las 2:30 de la tarde porque a las 2:30 es un momento bueno. Y no voy a viajar a las 4 porque pasó el momento de voluntad. Eso está prohibido también por la Torá. Y después dice el versículo, Al tifnu el aobot, vela ideonim. No vayan con obot o ideonim. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Kosem kesamim, tampoco se permite la gente que se dedica a la magia. Bejover javer, veedoresh elametim, o aquellos que buscan
comunicarse con los muertos. Todo esto lo prohíbe la Torá, claramente en los versículos textual, y después dice, porque todos los pueblos que vivían en tierra santa van a ser desterrados por este tipo de prácticas, porque se dedicaban a esto. Y entonces tú, pueblo de Israel, no debes caer en el mismo error. ¿Qué debes de hacer en cambio? Tamim tihiyeh im Adonai Eloheja. Tienes que ser íntegro en tu fe, depositar toda tu creencia solamente en el creador del mundo. No andar buscando cosas extrañas. La pregunta importante del caso es, ¿la Torá prohíbe esto porque es una tontería? ¿Porque no es real? ¿Porque la Torá no quiere que estés inmerso en cosas vanas y pierdas tu vida y tu tiempo? ¿O la Torá lo prohíbe por el hecho de que sean reales, tengan fuerza y que Dios te quiera alejar de esto? Son las dos posibilidades. Opción 1, la Torá te lo prohíbe porque no existe. Deja de estar pensando tontería y media, aplícate. Opción 2, existe y la Torá lo prohíbe. Esas son las dos opciones. ¿Cuál es la opción verdadera? Escuchen bien lo que dice Maimónides, el Rambam, famoso sabio, legislador, muy importante. Él habla de todo lo que yo les acabo de platicar. Prohibido pensar que hay tiempos buenos, tiempos malos. Prohibido susurrarle cosas a las heridas. Cuando alguien tiene una cortada o lo picó un escorpión y tú llegas con una frase mágica que lo va a curar. Prohibido. Dice después, hay gente que se comunica con los muertos y la Torá lo prohíbe. ¿Cómo le hacían para comunicarse con los muertos? Ayunaban y se iban a pasar la noche en el panteón, en ayunas. Se iban a pasar la noche en el cementerio para que el muerto viniera en sueños a darles mensajes. Otros, ¿cómo invocaban a los muertos? Se ponían ciertas vestimentas sabidas, famosas, hacían un incienso y se aislaban para pasar la noche en soledad y el muerto venía con ellos en un sueño. Todo esto está prohibido. Dice el Rambam, hay personas que hablaban por medio de brujería, hablaban poniéndose un hueso y salía una voz diferente, o hablaban por la axila o por el vientre. Todo eso, dice el Rambam, está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Escuchen bien las palabras. Devarim Aelu Kulam, todos estos procedimientos, todas estas cosas, Dibre Sheker Behazab Hem, son mentira. Todas estas cosas no existen, son mentira y la gente engaña a los demás, son embaucadores, son farsantes y la Torá lo prohíbe porque Dios no quiere que nosotros, gente que debe de comportarse de manera capaz, con un intelecto que haga honor a su nombre, Dios no quiere que hagamos este tipo de cosas que dedican los tontos, la gente que no posee sabiduría. Entonces el Rambam Maimónides niega de manera rotunda y categórica la existencia de la brujería, niega que uno se puede llegar a comunicar con los muertos. Para Maimónides todo esto es un fraude. Entonces vamos a preguntarle al Rambam, el curandero de nuestro caso, de Brasil, ¿qué hizo? ¿Realmente no hizo nada? ¿Esas cicatrices aparecieron por sí solas y no estaban ahí? ¿Era mera imaginación? ¿Eran paleros que estaban ahí para darle credibilidad a este hombre? No cobraba un centavo, pero la tiendita de al lado
ganaba mucho dinero con la venta de hierbas medicinales, tal vez él era socio accionista de la tiendita de hierbas o tenía un acuerdo con el Departamento de Turismo de Brasil porque le traes a millones de personas que vienen con él y de ahí obtenía ciertos ingresos, o al revelarse sus acusaciones, tal vez su intención era abusar de las personas, hacer tocamientos indebidos a las mujeres que venían a pedir su ayuda y de esa manera se aprovechaba de ellas. En paréntesis, y esto es muy importante, hay algunas personas que acuden con gente que les dice el futuro y les informa cosas de su vida personal y dejan dinerales, gastan y donan y regalan fortunas a este tipo de personas. Dicen que una vez un yehudí fue con uno de estos personajes y este personaje se le quedó viendo la frente, le dijo: observo que hay un decreto negativo hacia ti y si te quieres salvar tienes que darme ahorita pidión nefesh, un rescate por tu alma. Tienes que darme 18 monedas de oro. Entonces, después de pensarlo, dijo: pues vale la pena para salvarme de este peligro que está viendo en mi frente. 18 monedas de oro son baratas para salvar la vida humana. Pues le dio 18 monedas. Cuando se fue, el secretario del vidente le dijo: oiga, revisé las 18 monedas y una es falsa. Solamente 17 son de oro. Déjame ir por él. Lo voy a ir a interceptar, a abordar, y que se regrese y nos pague la otra moneda. Le dijo a esta persona: no, déjalo. Él nos vio la cara con una, nosotros le vimos la cara con 17 monedas. Déjalo ir, no pasa nada. Nosotros le robamos 17 monedas de oro, él solamente una. Mucho de esto es una farsa, no hay que ir con estas personas. Pero nuestro caso es real. Realmente, ¿qué pasa con esto? El Rambam, Maimónides, está diciendo que todo esto es mentira. ¿Cuál es el problema de tomar la postura de Maimónides? El problema es que hay muchos relatos en el Talmud, en la Torá, que aparentemente hablan de que esto existe. El relato estelar es el relato del rey Shaul, que yo se los he comentado varias veces, cuando acudió con una vidente a que le dijera qué iba a pasar en la batalla que él tenía que enfrentar al día siguiente. Y esta mujer le dijo que había traído al alma, al espíritu del profeta Shemuel, que el profeta lo regañó por sus acciones y le profetizó la derrota y la muerte posterior, y se cumplió. ¿Qué hace Maimónides con ese relato? Hay quien explica que esta mujer era una farsa. La bruja, la medium del rey Shaul, era una farsa. Ella conocía la situación del país. Todo el mundo sabía los errores del rey Shaul. Y todo el mundo sabía que el rey estaba temeroso y desesperado. Y sabían que las probabilidades eran de perder la batalla posterior. Lo que hizo ella fue simplemente improvisar y decirle al rey lo que la lógica indicaba. No, pues Dios no está contento contigo, y vas a perder, y vas a morir. Y pues se cumplió porque pues así funciona el mundo. Hay ciertas tendencias que tienen lógica que van a suceder. Si ahorita tú dices, va a competir el mejor equipo del mundo contra el Querétaro, y tú dices, no, yo veo que va a ganar el Real Madrid contra el Querétaro o el Barcelona. No puedes jactarte de ser un vidente, simplemente eres una persona con dos dedos de frente que usó la lógica y la aprovechaste. Hay quien dice que así fue el relato con la bruja, que nunca bajó el espíritu de Shemuel, el profeta, simplemente habló lo que la tendencia lógica indicaba
y Shemuel nunca habló con el espíritu, solamente ella era la que hablaba en su nombre, él no veía absolutamente nada y era lo que esta mujer indicaba. Hay quien así explica. Rab Chaim Mivolojin, uno de los grandes sabios, el alumno del Gaón de Vilna, dice que sí existe la brujería y proviene de fuerzas impuras. Sí existe, pero son fuerzas negativas que hay en el mundo que una persona puede llegar a aprovechar. Así como hay gente que puede llegar a un nivel espiritual muy elevado y conocer ciertas fórmulas de nombres de Dios que son poderosas para lograr algo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, vayan a cualquier Beta Knesset. En un Beta Knesset normal van a ver un cuadro que tiene el capítulo del Amnatseach en forma de un candelabro, en forma de una menorá. ¿Lo han visto? Además de la menorá, hay otras letras. No es lo único que hay. Hay otras letras que forman nombres sagrados. Así como uno puede llegar a saber utilizar las letras de la Torá para formar nombres sagrados y tener influencia positiva, también existen fórmulas negativas de fuerzas impuras. ¿Esto de dónde se aprende? Escuchen bien lo que dice la Torá. La Torá en el libro de Bereshit nos cuenta sobre Abraham Avinu, el patriarca número 1 del judaísmo. Él tuvo 2 esposas, hay quien dice más. Estaba Sará, estaba Hagar, con Sará tuvo a Isaac, con Hagar tuvo a Ismael. Y después los jajamim nos dicen que volvió a unirse a Hagar y tuvo más hijos con esta mujer. ¿Qué pasó con los otros hijos de Abraham? Dice el versículo, Abraham les dio regalos y los mandó libres que hagan su vida en otro lugar y se quedó con Isaac como hijo predilecto. ¿Qué son esos regalos? ¿Qué les dio Abraham? Ustedes van a decir, un auto. No, un iPhone sin cargador y sin audífonos. No, tampoco. ¿Qué les dio? Dice Rashi, nombres de fuerzas impuras, nombres de otro tipo de energías para que ellos supieran cómo manipularlas. Es lo que le dio Abraham a estas personas. ¿Por qué? Porque los gentiles no tienen este precepto. Los gentiles tienen 7 preceptos nada más. Uno de ellos no es el utilizar brujería. No está incluido en la lista. Ellos tienen 7 leyes. ¿Cuáles son las 7? No es como idolatría. No es idolatría. No estás creyendo en otro Dios. Estás tomando fuerzas que existen, que no son puras, y las usas para lo que tú quieres lograr. No es creer en otro Dios. No es idolatría. ¿Cuáles son las 7 leyes de los gentiles? 3 de las 7 son los 3 pecados capitales del judaísmo: adulterio, idolatría, asesinato. Nos quedan 4: Aleph, Bet, Gimal, Dalet. Aleph, Eber Minahai, consumir el órgano de un animal vivo. Eso es salvajismo, eso la Torah lo prohíbe. Bet, Birkat Hashem, no puedes maldecir a Dios. Gimal, Gezel, no puedes robar. Dalet, Dinim, toda cultura, toda sociedad tiene que poner cortes judiciales, tiene que imponer leyes para que exista una sana convivencia. No dice brujería. Pues Abraham Avinu les entregó este tipo de fórmulas para que ellos las pudieran utilizar. Entonces, tenemos 2 posturas. Esto existe o esto no existe. Con el equipo del Rambam hay muchos jajamim, para que sepan. Hay muchos que opinan igual, que todo esto no existe. Con el otro equipo también encontramos diferentes opciones que dicen que esto sí existe. Pero la Torah lo prohíbe por A o por B, o porque no existe, o aunque exista, la Torah de todas maneras lo vetó.
¿Qué haces con los jajamim en el Talmud que dice cosas? Por ejemplo, hubo un sabio llamado Rabbi Eliezer. Este sabio era el maestro de Rabbi Akiva. Cuando iba a morir Rabbi Eliezer, su alumno Rabbi Akiva contó: mi maestro Rabbi Eliezer me enseñó a plantar calabazas por medio de brujería. Dijo unas palabras y todo el campo se llenó de calabazas. No había ni una. Luego dijo otra frase y las recolectó todas al mismo lugar. ¿Qué hace Maimónides con esto? Maimónides no cree en todo este tipo de cosas. Entonces, el mismo Maimónides te va a explicar que son opiniones individuales que no son la postura alágica permanente de la Torá. Es la opinión de un sabio que dice que así, pero no es la realidad. Sea como sea, la opinión de Maimónides es complicada. Tan complicada que uno de los grandes sabios de las últimas épocas, los últimos siglos, Rabbi Eliyahu de Vilna, el Gaón de Vilna, habla fuertísimo en contra de Maimónides. Fuertísimo. Maimónides vivió 500 años antes que él, pero dice el Gaón de Vilna, Maimónides se desvió de la verdad, erró su pensamiento por influencias de la filosofía a la que él se apegó, y eso lo hicieron desviarse de la verdad de la Torá. Palabras fuertísimas, lo que le estoy diciendo es una bomba nuclear. ¿Cómo poder hablar así de Maimónides? Pero el que lo dice es también otro gran personaje, es peso completo, el Gaón de Vilna, muy difícil. ¿Qué es Ob y de Oni? Les dije al principio, la Torá habla de brujería y también habla de este tipo de cosas. Es gente que aparentemente hablaba, en vez de por la boca, por medio de algún hueso o por medio de otras partes corporales. Esto es muy fácil de explicar según el Rambam. Era una ilusión óptica, como un ventrílocuo. Te hicieron creer que el muñeco hablaba, cuando no era el muñeco el que hablaba, era esta persona que sabía manipular sus labios y su lengua de tal manera que no sea perceptible para el ojo humano. Entonces, lo mismo podía hacer esto según el Rambam. Él te dice que no existe nada de esto, y si tú lo has visto, es porque te hicieron creer que lo habías visto. Es como cuando David Copperfield desapareció la Estatua de la Libertad, o la muralla china. Todos sabemos que no lo hizo, pero por algún método te hizo creer que lo hizo. Dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín, en la página 67, ¿por qué se llaman Keshafim? ¿Por qué a la brujería se le define con esta palabra? Las palabras en hebreo no son al azar. No es simplemente le pones así porque así le llamamos desde siempre y pues, mesa es mesa por algún motivo desconocido. Aquí las letras están elegidas, los nombres están elegidos como el nombre que le puso Adán, el primer hombre, a todas las criaturas, debido a la característica o a la esencia de cada ser vivo. ¿Qué es Keshafim? Dice Rabbi Yohanan, la palabra brujería en hebreo, Mahishim, Pamalia Shelmala. La brujería es algo que viene a negar lo celestial, a negar el poder divino. Si tú acudes a la brujería, estás negando el poder de Dios, estás negando que tu vida está solamente en el poder de Akadosh Baruj Hu. Vas a ir a depender del huevo que te van a pasar por encima, en vez de ir a decir un capítulo de Teilim y acercarte a Dios o a mejorar. Dice el Talmud también en Sanedrín, en la página 90, dice Rabbi Yosía Galilí, aún si ves que alguien que profesa la idolatría te detuvo el sol frente a tus ojos, no hagas caso. No hagas caso a señales, no hagas caso
a vivencias o a experiencias paranormales. No, tú tienes que hacer lo que dice la Torá, irte por el camino de la rectitud y no llegar a flaquear por cosas que te impactaron. Hay mucha gente que dice, es que yo lo vi con mis propios ojos y entonces ya desvías tus creencias. No lo hagas. Dice Rav Saadia Gaón, antes de Maimónides, dice Rav Saadia Gaón, y de Oni, ¿qué es? Es una persona que cree saber el futuro. No sabe el futuro, cree saber el futuro. Una cosa muy diferente. Yo leí, y aquí entraremos en un poquito de polémica, yo leí hace poco sobre una persona que anunció, todo aquel que haga esta buena acción no se va a enfermar de coronavirus. ¿Qué opinan? ¿Quieren saber o no? Así dijo, todo aquel que haga esta buena acción, inmunidad para el coronavirus. Pues le preguntaron a esta persona, ¿me estás diciendo que realmente tú puedes garantizar que no se va a enfermar nadie de coronavirus de los que hagan esto? ¿Me lo firmas? ¿Me lo garantizas? ¿No hay manera de que se enfermen? Pues dijo, no, se pueden enfermar si es que después de hacer esta buena acción realizan una mala acción. Y esa mala acción rompa el efecto de la buena acción y les quite la protección. ¿Entendieron la magia o no entendieron la magia? Está genial. ¿Por qué? Porque si haces la buena acción y no te pasa nada, yo te voy a decir que fue porque yo te dije que si la realizabas te iban a proteger. Y si te pasa algo malo, fue tu culpa, porque seguramente hiciste algo malo que te quitó la protección de la primera opción que yo te dije que te iba a proteger. Está extraordinario, porque es ganar, ganar. Yo siempre gano. Esto es lo que dice Rav Saadia Gaón. Piensan conocer el futuro. Entonces, se aventuran a decirte algo. Puede que se cumpla, puede que no. Si se cumple, pues ellos tenían razón. Y si no se cumple, te van a dar una explicación de por qué tú tuviste la culpa y al final no se cumplió. Sin embargo, hay jajamim como Nachmanides, el Rambán, que dice que sí existe que una persona entre en cierto tipo de vivencia, de experiencia, cuando está aislado de los demás y tal vez sea un tipo de trance, en donde le revelan datos de lo que va a suceder en el futuro. Así lo dice Nachmanides. No es un cuento, no es una farsa, es algo real y sí existe. También tenemos jajamín de la talla de el Ora Jaim Akadosh. Los profetas es comunicación de Dios, no es brujería, no es que agarran patas de araña, ojos de rana y le dan la vuelta a la olla y tomas. Son mensajes de Dios que obviamente se cumplían, eran personas de cierto nivel espiritual, no estaban en la colonia Condesa, en el segundo piso, en un cuartucho ahí, diciéndote cosas, era otro nivel. El Ora Jaim Akadosh, Abenu Jaim Ben Atar, gran jajam, gran sabio, también dice que estas cosas son reales, pero la Torá las prohíbe porque no quiere que te dirijas a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta que hicimos al inicio, ¿se puede que este enfermo vaya con este curandero? Si decimos que la brujería no existe, pues entonces que vaya. ¿Por qué? Porque aunque la Torá esté diciendo que está prohibido la brujería, en casos donde la vida está en peligro, toda la Torá se puede violar a excepción de 3 pecados: el adulterio, el asesinato y la idolatría. Si esto es brujería, no es idolatría, se permite ir en casos de riesgo, como este caso donde el enfermo no tiene esperanza. Se podría buscar una cura. Si no existe, igual no perdió nada. Y si sí existe, pues entonces saldrá curado. Y para preservar la vida humana se permite que uno viole el asunto de la brujería.
mientras no cayera en idolatría, que son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué hay con el asunto de invocar almas? ¿Se permite que uno invoque almas para que le den mensajes? La realidad es que los jajamim nos dicen dos cosas. Número uno, tal vez no estás invocando a nadie, como acabamos de decir. Nada más crees que estás invocando un alma y luego se azotó una puerta por el aire y casi te da un infarto, porque pensaste que era el alma de la persona que querías bajar, cuando en verdad no era nada, simplemente había una ventana abierta. Entonces, número uno, tal vez no estés invocando nada. Número dos, vamos a suponer que estés invocando almas. Esas almas no quieren ser molestadas, no quieren que los hagas venir y tú los molestas al bajarlas, que eso es el caso del profeta Shemuel. Si explicamos que sí vino, como dice la mayoría de los grandes sabios, y le reclamó al rey Shaul por haberlo molestado. Además, y esto grábenselo, los muertos no siempre dicen la verdad. Que sepan, aunque venga un alma y te diga, no siempre dicen la verdad. Hay almas que mienten. Hay almas que mienten. Las personas que mentían, las personas que mentían en su vida, mienten también después. Y entonces no puedes tomar lo que te están diciendo como una verdad absoluta. Y volvemos a que no ganarías nada. Y si no ganarías nada, pues ¿para qué lo estás haciendo? Dice uno de los grandes comentaristas al Humash, el Rab Obadiah Sforno, puedes entrar en una fase de que te pones a ti en manos de otras fuerzas, pero no deberías. ¿Por qué? Porque tú, con tu relación con Dios, puedes cambiar tu destino. Vamos a suponer que fuiste con la medium de la colonia Condesa o la Roma y te dijo cosas, y vamos a suponer que el alma bajó y te dijo la verdad, y tú piensas que ya está todo sentenciado, y no es así. Tú podías rezar y Dios cambiaba el destino tuyo. Podías hacer una buena acción y con eso inclinabas la balanza a tu favor, y lo que hace 5 minutos era una sentencia, hoy no lo es. Entonces, ¿para qué vas a ir con gente que te dé información que de todas formas pudieras cambiarla? Mejor dirígete a Dios. Si tú tienes la línea directa con el rey, no le hablas al secretario. ¿Por qué perder el tiempo? Tú tienes directamente comunicación con Dios. ¿Por qué buscas a alguien que te venga a dar información, sea un muerto o sea un vivo? Pues al final de cuentas, uno no debería entrar en esto. Apoyando la postura de los jajamín que dicen que la brujería existe, hay un relato también muy famoso, cuando Dios le informa al profeta Shemuel que hable con el rey Shaul, que exterminara a la nación de Amalek. Dentro de la indicación, le dicen, tienes que matar también a los toros, a los borregos, a los camellos, a los burros. Y aquí es donde uno frena y se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Por qué matar a los animales de esta gente? Si esa gente merece morir por decisión de Dios, Dios tiene sus razones, algo habrán hecho. Pero los animales, ¿por qué? Además son una fuente de trabajo, son un patrimonio. Es preferible que solamente te los quedes como el botín. ¿Por qué matarlos? Y dice Rashi, el comentarista, porque la gente de Amalek era experta en brujería y podía hacerse pasar por un toro o un burro o un camello o un borrego y los dejas con vida y después de media hora vuelven a parecer seres humanos y sobrevivieron en contra de lo que Dios quería. Esto otra vez apoyaría la postura de que esto es real. Sin embargo, no hay mejor que ponerse en manos de Dios. Nosotros
al final dependemos de Dios. ¿Por qué vamos a ir a ponernos tensos por una información que alguien nos dio? Yo conozco casos, porque he leído este tipo de cosas, de novios que han ido con algún tipo de gente cabalista y solamente llegaron a pedirle una bendición y después de eso, el mismo cabalista les dijo, veo que su unión no es compatible, veo que no les espera un buen futuro, veo que sus nombres no concuerdan, no encajan, y esto los metió en una situación donde realmente pensaron que no eran compatibles. Algunos decidieron romper el shidduch, otros se casaron con una actitud pesimista, donde ya luchaban contra un fantasma, luchaban contra un negro futuro, y al final fue así, por lo mismo de que ellos ya se pensaban sentenciados. No debe uno buscar esto, no debemos buscar ni brujería, ni contactar con almas que nos den información. Tenemos que ir con la fe íntegra, como dice el versículo, tamim tihiyeim Adonai Eloheja. Sé íntegro con Dios, no busques conocer el futuro, solamente ve con Dios, confía en Él. Súbete al coche, tu papá está manejando, no le vas a preguntar a dónde vamos y cómo sé que me vas a llevar y cómo sé que no me estás engañando. Le dice tu papá, súbete al coche, pues te subes al coche y caminas. Lo mismo con Dios, estamos en el coche de la vida, pero hay un guía, hay un conductor que maneja el mundo, que es el creador, y tenemos que confiar en él. Entonces hay que evitar todo este tipo de prácticas. Me preguntan por aquí si para los goim no estaría prohibido. No, para los goim no. ¿Y qué van a explicar algunos comentaristas? Que aunque sea verdad, para ellos no está prohibido manipular ese tipo de energías. Y si no es verdad, Dios les permitiría igual que hicieran lo que creen que sirve, aunque no sirve, como muchas cosas que Dios no prohíbe y uno toma como elección hacer o no hacer. Pero el mensaje es ese. Hay una gran discusión sobre el tema de la brujería. Hay jajamín que apoyan su veracidad, otros no. Sea como sea, está prohibido para el yehudí dirigirse a este tipo de cosas. Y el asunto de las almas también hay que dejarlo a un lado, porque o no es cierto que las invocas, o no les gusta ser invocadas, y la información que tengas de todas maneras no será corroborable y no será algo como un decreto final. Bezrat Hashem, que toda esta información les haya servido y que sea para Tzlahá de Deror Ben Rina. Todo lo mejor para todos. Bezrat Hashem. Saludos. A ver, Rambam, al final se desdijo, ¿sí o no?